8:15 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Una fe que es inquebrantable. Vamos a dar la bienvenida en este momento para celebrar por todo lo alto los 100 años de la Iglesia Evangélica Dominicana. Aquí tenemos a importantes representantes de ella, el reverendo Miguel Ángel Cancún, quien es obispo de la Iglesia Evangélica Dominicana, y también a Jeremías Brafet, quien es rector del Seminario Teológico Evangélico Dominicano. Con ellos, aquí me acompaña Charis, vamos a tener un importante coloquio, una conversación para conocer de esta iglesia que, bueno, decir 100 años no es fácil, sobre todo por todo el trabajo histórico que hay que desarrollar a lo largo de enraizar la fe y potenciarla hacia una dimensión en el que conecte con esos feligreses y que hoy por hoy pues siga repercutiendo a nivel de todo el país, de toda República Dominicana. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerle entre nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, es un placer. Es un gusto, es un gusto. Claro, Sí. es un placer recibirles y poder hablar de cómo les encuentran estos 100 años. Decía Alex justo antes de que estuviéramos al aire que 100 años se dicen fácil, pero en 100 años a la vez le uno yo el comentario de que hay muchas historias que contar que, bueno, el tiempo no nos daría. Sin pero dudas. ¿cómo les encuentra un poco esta celebración para luego adentrarnos en otros temas? Obispo, por favor. Sí. Bueno, saludos. Gracias. Y qué bueno estar con usted y la oportunidad de darnos de compartir. La Iglesia Evangélica Dominicana es un proyecto de 3 iglesias históricas de Estados Unidos y Puerto Rico. En el 1917 comenzaron a explorar de cómo establecer una iglesia en el país. Vieron las posibilidades, volvieron a Estados Unidos y a Puerto Rico y decidieron regresar. En ese año 1917 encontraron grandes necesidades de vivienda, salud y de alimentos. Y comenzaron a trabajar en ese proyecto, reparando casas, construyéndolas, buscando la manera de educar a la gente y también ayudarles con alimentos. Hicieron un consultorio médico y ese consultorio médico se convirtió en una clínica, ¿verdad? El Hospital Evangélico. Y se fue desarrollando hasta que se trasladaron a la Avenida México y se formó, ¿verdad?, el Hospital Internacional, uno de los principales de la época. Pero no nos quedamos ahí. En el 1922, en medio de la ocupación, la iglesia nace con 4 áreas de trabajo que por 100 años se han mantenido las 4. Los religiosos, que es la razón de ser de la iglesia, Sin dudas. la acción social, la parte médica y la educativa. 4 pilares, base y esenciales. O sea, eso se ha mantenido en el país porque en el 1922 se dice que las escuelas públicas estaban cerradas. No teníamos educación abierta, quizás salvo excepción, pero la iglesia se decidió en el 1929 comenzar a alfabetizar. Fuimos la primera institución que alfabetizamos, nos unimos a Alfalí Internacional, preparamos 2 pastores para esos fines y hasta el día de hoy la iglesia ha continuado esa labor. Pero miren también lo importante. Nos establecimos por primera vez en San Pedro de Macorís, 1922, después en Santo Domingo, la primera iglesia ubicada en La Mercedes, esquina 19 de marzo. Seguimos entonces a La Romana, a San Cristóbal
y a Barahona. Todos esos templos son históricos. Por eso ya cumplimos 100 años de la llegada de la Iglesia Evangélica Dominicana en el país, 100 años de estar establecido en San Pedro de Macorís, 100 años en la Romana, 100 años en la primera iglesia, en la Mercedes, y ahora en el 23 vamos a tener 100 años en San Cristóbal y en el 25 100 años en Barahona. Y esos templos tienen su diseño histórico, porque Samaná es otra historia. En Samaná, en el 2024, vamos a celebrar 200 años, pero esa es otra historia que después hablaremos, no en hoy. No, porque tiene otras implicaciones Tiene también. implicaciones Sobre tremendas. todo por ahí hay unos dogmas de fe maravillosos, maravillosos. no, He estado tremendo. estudiando un poco acerca de lo mismo. En el caso tuyo, Jeremías, que presides, por supuesto, pues este seminario teológico. La teología, sin duda, es que es una de esas ramas de estudio en donde conecta directamente un tanto con lo lógico y lo divino, sin dudas, Y entonces, pues bueno, me sorprende sobremanera, yo que estudié teología 2 años, el hecho de saber que se desprende de la Iglesia Evangélica Dominicana también un estudio de formación teológico. Hablemos de eso para la gente. Bueno, lo que pasa es que para nosotros siempre ha habido la necesidad, o siempre hemos visto la necesidad, de que nuestros pastores estén debidamente preparados. Sin embargo, creemos que no es una preparación, digamos, mitológica, sino, si bien es una preparación teológica, también nos interesa que esa teología pueda ser aplicable a la realidad nuestra. Y por eso, desde que existimos, siempre hemos tenido instituciones teológicas en nuestro seno, en donde preparamos quienes van a ser los que van a encabezar las iglesias en los pueblos, en las regiones. Y como te dije, no es sencillamente una preparación para conocer quién es Dios, qué es la teología. No, una preparación teológica que ayuda a que el pastor pueda ser el líder en la congregación, pero a la vez pueda ser también ese líder que tenga la capacidad de responder en la comunidad que le rodea, encontrando siempre respuestas teológicas a problemas actuales. Buenísimo, ¿viste? Sí, hay una gran necesidad, le escucho con mucha atención porque lo conecto con lo que venía pensando. Hay una gran necesidad de que se pueda servir con excelencia la palabra, el mensaje de Dios, pues a las distintas comunidades. Y para nadie es un secreto que muchas veces se ha cuestionado el que de repente alguien con toda la libertad diga voy a montar una iglesia aquí y no pase por un debido proceso de enseñanza que le permita hacer ese servicio como corresponde para enseñar la palabra y además, como bien dice usted, traer esas aplicaciones y esas interpretaciones correctas del propio mensaje de Dios. ¿Cómo ven ustedes esta realidad? Porque está ahí en nuestros días. O sea, a veces un joven, y no por decir que esa joven no tenga la capacidad, pero hay personas que alegremente en cualquier momento deciden colocar una iglesia en una esquina, y hay mucha gente que cuestiona el hecho de que no haya pasado por un proceso de educación que le permita hacer ese servicio como Dios manda. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Y cómo está la Iglesia Evangélica trabajando un poco para que esa realidad cambie? Bueno, cambiar la realidad del todo no creo que sea posible, porque en nuestro país existe la libertad de culto. Y entonces todo el que crea que puede hacerlo, lo hace. Y aunque no estemos de acuerdo con eso, lo respetamos. Sin embargo, no significa que necesariamente celebramos eso. Para nosotros, consideramos que el primer ejemplo lo pone Dios mismo. Dios es un Dios de orden, se organiza. Y además, desde la antigüedad existieron las escuelas de los profetas. El mismo Jesús se interesó muchísimo en que la gente se preparara. Pero vuelvo y les digo, estamos en un país en donde todavía estos asuntos de institucionalizar algunas cosas, incluyendo la religión misma, todavía le falta crecer bastante. Y atendiendo a nuestra libertad de culto, no podemos cuestionar eso. Pero en nuestra iglesia, siempre nosotros consideramos que lo mejor, lo ideal es que nuestros pastores se preparen. Incluso nosotros ni siquiera enarbolamos la apertura de iglesias alegremente. Si usted se fija,
nosotros no tenemos tantas iglesias, que seguramente para algunos grupos seguro consideren eso una debilidad, o seguro ellos consideran entre ellos una fortaleza que pueden abrir sus templos sin ningún tipo de filtro. Pero en nuestra formación metodista, presbiteriana, nosotros no somos así, porque consideramos que si no hay educación en quien va a aperturar o a abrir un templo, no hay garantía de que se respeten derechos, de que se respeten procesos y de que se tomen en cuenta ciertas cosas que las leyes mismas suponen que se deben tener en cuenta para bregar con asuntos religiosos. Yo siempre he sido proclive sobre todo esa decisión sabia de poder elegir desde la libertad. O sea, poder elegir desde tu propia concesión, ¿no? Y esto de la libertad de cultos en el país, que bueno, se remonta precisamente muy cercano a cuando ustedes se fundan, que estaba, a la sazón estaba el presidente Vicini liderando el país, 1922 al 26, y luego tuvo otro mandato en el 32. Eso es para hacer un poco de historia, ¿no? Y la verdad que es interesante, sobre todo verlo desde este punto de vista en el que hay libertad de cultos, para que tú puedas elegir y elegir bien. Por eso yo creo que igual no importa el tipo de religión, simplemente hay que consolidar la fe. Entonces, esta celebración del 100 aniversario de la Iglesia Evangélica Dominicana, reverendo, obispo, ¿cómo lo vamos a celebrar? Sí. Bueno, tenemos ya 2 años en esta logística. Tremendo, haciéndolo. Subcomisiones, una comisión central, y es para allá el 30 de octubre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el pabellón de voleibol. Eso está allá al doblar de la esquina, ¿eh? Sí, y una de las cosas que nos interesó, cómo Dios nos permitió llegar al pabellón de voleibol, porque la Iglesia Evangélica Dominicana trajo el voleibol al país. Y para nosotros es una gran satisfacción estar en algo que uno trajo. En esa actividad van a llegar todas las iglesias a nivel nacional. Las capillas, puntos de predicación, colegios nuestros, hasta escuelas públicas estarán participando con nosotros. Tenemos un coro de 124 voces. ¡Ah, qué bendición! Allí tendremos también danza, allí tendremos un grupo de alabanza y también vamos a compartir una proclama diciendo, ¿verdad?, cómo va la iglesia, qué cree y qué pensamos más en el futuro. ¿Será una concentración nacional? Concentración nacional con la visita de autoridades, ¿verdad? El presidente confirmó su asistencia allí y otros funcionarios como Dio Astacio también. Sí, un gran amigo. Pero sí, estaremos allí en esa gran celebración. Será un impacto, una renovación, porque 100 años, mira, sin tener división. La iglesia se ha mantenido sin división, porque creemos en la diversidad, pero terminamos en la unidad. Que uno piense aquello, por eso está el seminario, para recoger, para educar, para instruir. Y compactar. Y compactar. Sí. O sea, que haya opiniones diferentes, pero al final, este es el camino. Lineamientos muy contundentes. Sí, sí, claro, sí, quisiéramos aprovechar ya el tiempo, claro, nos alegra mucho y quisiéramos aprovechar el tiempo que nos queda ya unos pocos minutos para, ¿por qué no?, que puedan ambos compartir, tanto usted, reverendo, como usted, rector, compartir un mensaje de fe a la gente que está en sintonía en esta mañana. ¿Qué mensaje quisieran ustedes llevar a la mente y al corazón de cada dominicano en esta mañana? Sobre todo, quiero que el mensaje vaya de manera directa, porque está muy en boga, se lo digo yo que estoy en las aulas a diario como docente. Veo que está surgiendo una corriente, a mí me preocupa muchísimo, los famosos agnósticos. Entonces, este agnosticismo nos puede llevar a algo que quizás no está del todo bien. Se respeta, por supuesto, y lo respetamos, pero en algo hay que creer, en algo hay que creer. Y creo que precisamente el testimonio de ustedes dos, partiendo desde la fe que han vivido, será contundente para la teleaudiencia. Bueno, en primer lugar, para nosotros siempre tenemos claro y queremos que así lo entienda la población. Hay que siempre ver como punto de partida Dios.
sin importar la iglesia en la que se congregue la gente o sin importar la congregación que se conozca en el entorno en el que vive la gente, sin dudas se ha demostrado en el día de hoy que una de las razones principales por la que la gente vive sin esperanza, como si no tuviera sentido nada de lo que les rodea, es precisamente porque falta Dios. No se puede, por más que avancemos y por más estructuras que intentemos armar, no se puede lograr la tranquilidad, la paz, el respeto que nosotros buscamos si quitamos a Dios del centro. Dios debe estar activo en la familia, en la escuela, en el gobierno, en todas partes. Y a medida que la gente va alejándose de Dios, va perdiendo esa sensibilidad, ese respeto, va perdiendo incluso el amor por sí mismo. Y por eso se ve que la gente, a medida que va perdiendo ese amor por Dios, ya ni se respeta a sí mismo. Para la gente ya todo es nada y nada es todo. Sin embargo, para nosotros sigue siendo vital para nuestra gente lo que plantea el texto bíblico. Dios en el centro de todo. Dios en el centro de la economía, de la familia, del Estado, de la educación. Cuando así son las cosas, definitivamente se encuentra el verdadero sentido que tiene la vida. Reverendo Obispo, por favor. Sí. Nosotros en este centenario tenemos un lema, ¿verdad? Comprometido con la gran comisión, ¿verdad? Discipulando y evangelizando. Si la gente entendiera la misión de la iglesia, cual sea, pero siempre llevando una dirección correcta, pudiera haber un cambio. La gente se ha alejado de Dios. La gente tiene más interés en su poder económico que termina desviándolo de la realidad y no conociendo la necesidad que tienen los demás. Entonces, la iglesia predica y por eso Jesús en su mensaje fue enfático, ¿verdad? Evangelizar, sanar, predicar. Esa es una misión de la iglesia que no podemos desligarnos de ella. Siempre tenemos que estar en ese sentido. La iglesia yendo a los distintos lugares, a los barrios, llevando el mensaje. Yo soy lo que digo y abogo que las iglesias tenemos que salir un poco de las cuatro paredes e ir más a los barrios para ver cómo están viviendo, impactarlo. Mira, Jesús, su mayor trabajo fue en la calle, en el camino. Jesús era en el camino que hacía grandes trabajos. No era tanto en la sinagoga, en la calle encontraba a la gente, le predicaba, unos se sanaban, otros le seguían y consiguió sus discípulos caminando. Entonces nosotros creemos que sí, que por ahí debemos de tomar los ejemplos de Jesús para que nuestra república sea diferente. Evangelizar desde la propia realidad. Creo que por ahí va el mensaje, ¿no? Sí. Vamos a agradecer al reverendo Miguel Ángel Cancún, quien es obispo de la Iglesia Evangélica Dominicana, y también a Jeremías Brafet, quien es el rector del Seminario Teológico Evangélico Dominicano. Ambos han venido a compartir con nosotros 100 años de presencia en suelo nuestro de la Iglesia Evangélica Dominicana. Enhorabuena para ambos. Producción, yo me voy a parar. Me voy a parar. Producción, porque quiero... Madrina, venga por aquí. Yo quiero saludar. Esta mujer, venga, esta mujer es la directora del Colegio Evangélico Central. Es mi madrina. Yo tenía años que no le veía. Vino a acompañar a estos hombres de Dios y he querido hacerla pasar porque está por allí sigilosa. Qué gusto verle. ¿Cuántos años teníamos que no nos veíamos? Muchos años. Bueno. Yo fui su primer amor, Sí. sin duda. Así es. Yo fui su primer amor. Y esta mujer, la verdad que me ha dado mucho gusto verla. Más de 20 años que no le veía a usted. Más de 20 años. El tiempo a veces hace que uno se aleje y se aísle de gente que uno ama, que uno quiere, que uno valora. Y creo que por ahí va el mensaje también al final de esta entrevista. ¿Cómo va el colegio? ¿Bien? El colegio va muy bien, gracias a Dios, a pesar de las situaciones que atravesamos por el COVID-19 y todas las situaciones que se presentan por esa parte económica donde el país cayó en un receso. un receso muy largo, diríamos, que aún todavía los tenemos, pero los padres siempre están al día. Pues vamos a recapitular la invitación este próximo 30 de octubre, ¿no?
Nos encontramos allí en la Media Naranja. En la Media Naranja todos están invitados y yo espero verte. Ahí estaré, ahí estaré. Muchísimas gracias. Dios te La bendiga. directora del Colegio Evangélico Central, que está en la México con Delgado, ¿no? Sí, México, casi esquina Rosa Duarte. En Ah, la Rosa. esquina tenemos la iglesia y al lado de la iglesia. Eso es Gascue, está- ¿no? Sí, sí. Gasco, ahí están. Pues muy bien, enhorabuena, madrina. Sebastiana Javier, un abrazo gigante. Bueno, ahora sí nos vamos a una pausa aquí en esta mañana. Usted se queda con nosotros y por supuesto seguimos con mucho más hasta las 10. Se queda, no se nos vaya. Qué gusto verlo. Gracias.